de cada problema que detectamos en la colonia, buscar coadyuvar con el ayuntamiento en la búsqueda de las soluciones y no solamente dejarlo ahí, sino subirlo al pleno del Congreso para que el Congreso del Estado le haga un señalamiento al alcalde, porque en campaña venimos, somos muy risueños, atendemos todo, decimos que vamos a resolver todo y luego resulta que ni siquiera nos volvemos a parar. No es la situación, la verdad es que yo no vengo ni iré nunca a una colonia buscando confrontar problemas de carácter. Hoy ya no somos partidos políticos, hoy no venimos a hablar con ustedes a decirles si quiénes son los mejores, los que deben de juzgar son los ciudadanos, no somos nosotros los que debemos de venir a decir quiénes son los mejores. Y lo que sí creo que tenemos que hacer es mantener un acercamiento en la búsqueda, insisto, de informarles a ustedes. Como podrán ver, es un periódico que estamos elaborando para que todo lo que hago yo en el Congreso del Estado, incluso quienes nos dan sus correos o la forma de conectarnos con ustedes todos los días, todas las semanas, yo mando un informe de qué fue lo que hice en el Congreso, qué actividades tuve durante la semana, qué son lo que estamos tocando. Por ejemplo, esta semana, antier, fui el único diputado que votó en contra de que el gobierno del Estado se siga endeudando, porque nuevamente se dijo primero que el gobierno anterior había dejado una alta deuda y no pasaron más de 100 días cuando ya este gobierno está pidiendo 300 millones de pesos para seguir endeudando el Estado. No se vale estar engañando a la gente a través de los medios de comunicación, diciendo lo que se hizo y que si algo se hizo mal en el pasado, que le carguemos sea de los partidos que sea, incluyendo a la gente de mi propio partido, que deban de estar en la cárcel, porque eso es lo que hoy los ciudadanos queremos y estamos demandando. Estamos trabajando en una iniciativa que yo quiero presentar en 45 días, donde no tan solo estemos hablando de ley de transparencia. Miren, cuando hablamos de los institutos electorales, es una distribución que se hace en todos los partidos políticos. Se dividen los consejeros y al final de cuentas quienes quedan los consejeros electorales no son ciudadanos, son gente que los partidos políticos, incluyendo el mío, que por cierto, fui el único diputado que voté en contra de los nombramientos que se hicieron en el Instituto Electoral del Estado, no porque juzgue que las personas no sean capaces, sino por los acuerdos políticos que hicieron todos los partidos, insisto, incluso el mío, al que yo pertenezco, al que yo creo como institución, al que yo defenderé por los principios y la doctrina, pero también, igual que los otros partidos, hay gente que no entiende que la responsabilidad del compromiso que tenemos, de que venimos, tocamos la puerta, pedimos el voto y luego al final no vamos a trabajar en lo que los ciudadanos nos están reclamando. He hecho 7 pronunciamientos para que se le diga al alcalde del problema que traemos de seguridad pública en todo el municipio. Estoy seguro que no son ustedes la excepción. Traemos un problema muy serio de robos a casas habitación, traemos un problema muy severo en cuanto a robo de autopartes. Hay colonias que traemos secuestros por 50 pesos, jóvenes que lamentablemente se nos han ido a las drogas, secuestran a algún niño o alguna niña y le piden a los papás para poderlas dejar en libertad. 50 pesos que mucha gente dice, 50 pesos que es, para mucha gente, 50 pesos significa pagar la luz o el gas de todo un mes. Es tan fácil de hablar
y decir las cosas con simpleza, con el absoluto requerimiento de lo que implica muchas veces que alguien se tenga que desprender de algo de su dinero, que con eso estarían incluso coadyuvando el regreso a clases. En las últimas semanas yo he hecho pronunciamientos y ya una iniciativa de ley para modificar el no pago de las cuotas en las escuelas, en las famosas cuotas voluntarias. Pero también lo he hecho con responsabilidad. No se vale decir que las escuelas cobran cuotas voluntarias cuando el gobierno, y también lo tiene responsabilidad el Congreso, tenemos la responsabilidad de dar recursos para que a los directores se les dé el dinero suficiente para que compren gises, para que compren borradores, para que tengan material de limpieza. Es muy fácil decir, no deben de cooperar los padres de familia en cuotas en las escuelas, pero lo correcto debería ser que los directores tuvieran un presupuesto para que no tuvieran que pedir. Y esto es algo que yo he venido promoviendo, lo he dicho a través de los medios de comunicación. En el presupuesto del próximo año yo voy a estar exigiendo que exista dinero para que les entreguen a los directores, para que cubran los gastos de limpieza, de materiales, y que esto no tenga que pedirse ya a los padres de familia. Porque es muy bonito esas acciones electoreras que yo no estoy de acuerdo con ellas, de que den libros, de que den cuadernos. Primero, los libros son libros que toda la vida se han dado, porque ustedes saben que los libros de texto gratuito es algo que es un derecho consagrado en la Ley de Educación. Pero hoy se habla de dar mochilas. Qué bueno que den mochilas, pero no tiene por qué promoverse los colores de los partidos políticos. Segundo, no debe de adjudicarse en forma directa. Tiene que hacerse una licitación y yo estoy proponiendo, defendiendo la generación de riqueza y la generación de empleos de muchísimos negocios pequeños que hoy estarían en riesgo si los cuadernos se dan en paquetes donde se le compren a grandes proveedores, y esto empieza a desaparecer negocios que hoy son fuente de patrimonio para la mantención de las familias de muchos gentes que tienen pequeñas papelerías o que tienen negocios que pueden y trabajan en auxilio de la venta de los material escolar. Yo estoy proponiendo que a cada padre de familia se le mande un cupón, y ese cupón pueda ser deducible en el pago de los cuadernos para que no desaparezcan los pequeños negocios. Es muy fácil hablar y decir, le compramos 300,000 cuadernos directamente al fabricante. ¿Y qué vamos a hacer con las gentes que tienen negocios pequeños? ¿Que los cierren? A mí me parece que parte de la generación de riqueza y muchísima gente que, así como un abarrote, vive de venderle a los ciudadanos, imagínense que nos dieran los productos que se venden hoy en los abarrotes, ya no tendríamos abarrotes. ¿Cuánta gente no tendría un empleo? Tenemos problemas de empleo en forma generalizada en el país, y eso nos tendría a agravar más el problema. A veces se nos ocurre, y es muy fácil. Alguna vez, cuando yo fui secretario de Promoción Económica, un presidente municipal de un municipio muy pequeño llegó y me dijo, oiga, ayúdenos a conseguir que Walmart ponga una tienda en mi municipio. Y le digo, ¿sabes cuántos empleos le costaría a tu municipio el que llegara una tienda de ese tamaño? Sería prácticamente cerrar todos los pequeños negocios de los cuales hoy viven muchas familias. Y entonces yo sí creo que es muy fácil a veces proponer sin darnos cuenta que muchas veces también hacemos el daño. Déjenme decirles, seguramente ustedes están informados, y esto es algo que lo propone
un presidente de la República no emanado de mi partido y que yo estoy absolutamente trabajando para que esa propuesta de, aunque no sea un presidente de mi partido, me parece una de las decisiones más importantes que se han tomado en este país en los últimos 50 años. Y me estoy refiriendo a la modificación al artículo 3º y al artículo 73 de la Ley Federal de Educación. Todos los papás, todos los alumnos, todos los maestros piensan que hablar de educación de calidad es como si esto estuviera implícito en la responsabilidad de la escuela. Y déjenme decirles que no es así. Nunca en la historia de este país, desde cuando Vasconcelos fue ministro de Educación, se había dejado plasmado en la ley y en la Constitución que la obligación de la educación debe de ser una educación de calidad. Y para llegar a eso, necesitamos formar y capacitar maestros que aprendan a dar una educación de calidad. Y no con esto quiero decirlo, y seguramente muchos de ustedes saben, yo fui secretario de Educación 4 años y medio. No quiero decir con esto de que no tenemos maestros de calidad. Lo que yo estoy convencido es que no les hemos capacitado para que tengan una visión de la educación, de lo que nuestros niños van a traer dentro de los pocos años. Hace unos años, y muchos de ustedes seguramente lo vivieron, hubieron grandes campañas de alfabetización, porque teníamos primordialmente en las áreas rurales un problema muy severo que tenía que ver con muchísima gente que no sabía leer y escribir. Déjenme decirles, estamos muy cercanos de volver a tener un problema enorme de nuestros niños de analfabetismo. Y les voy a decir por qué. Hoy la computadora ya no es un gusto. Las computadoras es una herramienta fundamental de trabajo. Y muchísimas escuelas no están enseñando a nuestros niños a manejar y a trabajar con una computadora. Y el analfabetismo tecnológico lo pueden vivir nuestros niños en unos cuantos años. Y en esto es necesario que los planes y programas de estudio formen y capaciten a nuestros maestros, que son los que les van a enseñar a nuestros niños no solamente a leer y escribir. Hoy también hay que enseñarlos a manejar la computadora y además hacerlo con responsabilidad. Déjenme y les comparto algo que seguramente ustedes lo ven. Hoy se habla enormemente del problema del bullying, y pocos nos hemos detenido a pensar que la agresión física que muchos de los que estamos aquí presentes sufrimos cuando entrábamos a la secundaria o a la preparatoria, que nos cortaban el pelo, nos enchapopotaban, nos llevaban a las plazas y nos metían a las pilas. Esa agresión física era mayor a la agresión física que hoy se tiene. El problema del bullying tiene que ver con el manejo irresponsable que no les hemos enseñado a nuestros niños y que tampoco nosotros lo hacemos con responsabilidad en el manejo de los celulares y la grabación. Les voy a poner un ejemplo. Si a mí alguien llega y me dice, oye, esa chamarra que traes se te ve muy mal, inmediatamente o me la quito o ando incómodo todo el día. O si llega alguien y me dice, oye, ¿qué te pasa? Te veo, ¿andas enfermo? Y si no es cierto que me siento enfermo, me empiezo a sentir enfermo. Y a eso me refiero. Hoy los niños se pelean, y las niñas también, y se agreden en las escuelas. El problema no solamente queda en la agresión física. Lo grave es que hoy los niños
traen celulares, lo graban y lo suben al internet. Y la presión psicológica que yo les decía de la ropa o del el sentirse enfermo, imagínense un niño cuando se ve que todos sus compañeros se están burlando porque lo están viendo a través del internet. Y esto es un problema que lo debemos llevar a la enseñanza en las escuelas. Hace unas semanas en su casa, mis nietos, uno sentado de extremo al otro de la mesa, le pedía el salero por el celular al otro primo. Porque hoy nos sentamos a la mesa, los papás, los hijos, y estamos chateando. Ya no hay convivencia, ni siquiera a la hora de compartir los alimentos. Y esto nos puede llevar a ser un problema gravísimo como sociedad. Y esto debe quedar implícito en lo que hablamos de la educación para el desarrollo del futuro de nuestro país y del conocimiento de nuestros niños. Pero eso hay que llevarlo para que en las escuelas normales a los maestros se les prepare también en eso. Hace algunos años el gobierno federal invirtió miles de millones de pesos en comprar pizarrones electrónicos para las escuelas. ¿Saben dónde terminaron los pizarrones electrónicos? Prácticamente en la basura. ¿Y saben por qué? Porque los niños supieron manejar más el pizarrón electrónico que los maestros. Porque a los maestros, si van ustedes a una escuela normal, no tienen ni talleres, mucho menos computadoras. Consecuentemente, nuestros maestros no los estamos preparando para esa educación de calidad, no solamente para que nos ayuden como lo hacen y que no se paga con nada ese trabajo, porque si algo hay que reconocer es el trabajo de un maestro. Pero hoy en día el maestro no solamente necesita enseñar a leer y a escribir, que es fundamental a quienes van a ser jóvenes y después padres de familia. Es necesario que se les enseñe a los niños también a manejar una computadora. Y esto que está quedando implícito y ya fue aprobado en la modificación a la Constitución. Pero hay otra aprobación que nos debe de preocupar, y en eso yo estoy metido y en eso me baso a las cuotas escolares. La Constitución, en el artículo 3 de la reforma que se hizo en febrero, establece una autonomía de gestión para los directores de las escuelas en el manejo de recursos públicos. ¿Y esto a qué nos puede llevar si no lo dejamos bien claro en la ley? Nos puede llevar a que lo que hoy son las cuotas voluntarias, un director pueda determinar como una cuota obligatoria. Por eso es importante que en la ley de educación dejemos claro que el gobierno federal y los gobiernos estatales y los congresos tenemos la obligación de poner recursos económicos para que los maestros ya no pidan dinero a los papás y sí tengan dinero público para pagar los gastos indispensables, para tener las escuelas limpias, para tener el personal que requieren de limpieza y sobre todo los materiales que requieren para que ya no tengan que cobrar las cuotas escolares. En esto he estado trabajando prácticamente estos últimos 5 meses del año, involucrándome con los diputados federales, involucrándome con los senadores, trabajando junto con el secretario de Educación, porque hoy no soy un partido político, hoy soy diputado y represento a este distrito en el Congreso, y esa es mi obligación, promover todo aquello que pueda traer el beneficio directo para nuestros niños. Yo soy un convencido absoluto de que si en la educación cambia en este país va a cambiar. Va a cambiar teniendo mayor participación. Esto que, créanme que me sucede
Yo venir todos los jueves o los viernes que salgo a las colonias es la parte más importante de mi trabajo. Poca mejora los desayunos escolares obligatorios. Bueno, eso de alguna manera, sí, hay dos alimentaciones importantes, la corporal, pero también la intelectual. Pero es que el DIF ya tiene esa obligación de hacerlo. Bueno, no se está cumpliendo. Bueno, es que el Congreso les da el presupuesto. Nuestra obligación es que haya el presupuesto y en estas reuniones precisamente llevarme esos conceptos, como usted dice, para exigirle al ayuntamiento, al DIF municipal, que tenga que recurrir sobre todo a estas colonias donde tenemos un problema importante de asistencia para nuestros niños y que yo lo comparto con usted. Ya ahorita le aseguro que está Silvia por ahí anotando. ¿Dónde está Silvia? ¿Dónde está Silvia? Ya está anotándome para hacer la petición y... No, y en el caso de las secundarias, resolver el problema que tenemos, que muchos niños van a distancias muy largas y que no se les ubica escuelas secundarias en la zona. Y que yo les quiero decir, he presentado ya una iniciativa de ley para que los constructores hagan las escuelas y no se las dejen al gobierno, para que así como se construye un fraccionamiento, exista el terreno y la construcción del jardín y la escuela, sí, porque desgraciadamente, y a mí me pasó como secretario en Tlajomulco, que se construyeron más de 100,000 casas, pero a nadie se le ocurrió que no había escuela. No, ojalá fueran mal hechas. No se le ocurrió a nadie. Cuando la gente compró su casa, no había escuelas. Y tuvimos un problema gravísimo y tuvimos que hacer aulas provisionales y tuvimos que construir cosas que no cubrían la calidad por la rapidez porque tenía que iniciarse el ciclo escolar. Si esto lo obligamos a que el fraccionador lo haga, automáticamente van a ver la escuela. Pocos se nos ocurrió. Yo les aseguro que la mayoría de los que estamos aquí, si compraran su casa aquí, nadie pregunta, oiga, a ver, dígame dónde va a estar la escuela. Nadie pregunta, oiga, ¿y el parque donde tienen que ir nuestros niños para tener distracción? Nadie pregunta eso. Iglesia, menos. Llega uno con la ilusión de comprar su casa creyendo que es automático. Y fíjense que hoy nos presenta un problema serio. La semana pasada estuve en Tezistán. Niños de Tezistán lo estaban mandando a escuelas secundarias hasta San Isidro. Imagínense una niña o un niño de 13 años ya tener que tomar 6 camiones. ¿Y en los papás de dónde sacan? Porque además una niña de 13 años las lleva generalmente los papás. Entonces eran 6 camiones del niño y 6 camiones de la mamá o del papá. Entonces, porque no hacemos una correcta programación y no hay un vínculo de trabajo y sobre todo, y yo eso es algo que siempre trato de inculcar o cuando menos dejar sembrado, la participación de la sociedad hoy es más importante que nunca. Yo no soy político, yo me metí a la política y soy empresario. Yo me metí a la política porque fui muy crítico cuando fui presidente de Coparmex. Y el gobernador Ramírez Acuña me dijo un día, bueno, si criticas mucho como empresario, pues vente para acá a la política y aporta la parte. Yo hoy les puedo decir, con la experiencia de las dos cosas, que a los políticos no le importa resolver los problemas de los ciudadanos. A los políticos les importa y les preocupa qué va a pasar dentro de 2 años, cuando vuelvan a los procesos electorales. O muchísimos les importa enriquecerse
para que cuando ellos salgan de la política no tengan problemas de empleo. Se los digo porque he sido parte de esto que les estoy diciendo y lo he dicho en el Congreso, lo he dicho en la tribuna. No se vale, pero mientras los ciudadanos responsablemente no le exijamos a los políticos, yo les digo, no va a haber un cambio, ¿eh? Necesitamos la participación de ustedes. Necesitamos todos los ciudadanos, como a mí me pasó, decir, ¿saben qué? Es cierto, hay que irnos del otro lado y meternos a participar. Yo les puedo asegurar y lo someto a consideración. He sido secretario de Administración del Gobierno del Estado, secretario de Educación y secretario de Promoción Económica. A cualquiera de ustedes les pediría, investiguen si siquiera dejé un familiar en cualquiera de las 3 secretarías donde colaboré. Pueden ustedes checarlo. Mis hijas un día llegaron, cuando era secretario de Educación, a pedirme si les daba becas. Y les dije, por 2 razones no les puedo dar becas. Primero, porque su papá es el secretario de Educación. Y segundo, porque si les doy becas, cuando deje de ser secretario, ¿quién se las va a dar? Y ya enseñaron a sus hijos a ir a colegios. Y pueden investigar y les aseguro que absolutamente nunca he dispuesto, ya no digo de cuestiones económicas, nadie en este momento me puede decir de los políticos o venirme a reclamar que yo haya tomado un peso en ninguna de las actividades donde he tenido la oportunidad de participar. Por eso puedo andar en la calle con tranquilidad y puedo decirles a ustedes el trabajo que yo he hecho. Y por eso hoy estoy en el Congreso descubriendo todas las pillerías, los excesos. ¿Se imaginan ustedes que en el Congreso hay un office boy que gana 60,000 pesos? ¿Se imaginan ustedes que hay edecanes que ganan 70,000 pesos? ¿Se imaginan que hay personal de intendencia que gana 40,000 pesos? Pues en el Congreso sí los hay. Y todos ligados a políticos. Y eso lo he denunciado yo. Y he denunciado, por ejemplo, la próxima semana voy a denunciar que aparte de mi trabajo, me he metido a revisar las cuentas de las administraciones anteriores. Solamente en el 2010, en el Congreso se compraron más de 9 millones de pesos de tóner. Pregúntenle a cualquier diputado de la legislatura anterior si tenían tóner en sus oficinas. Hoy nosotros tenemos que comprar nuestro tóner. No hay tóner en el Congreso. Y se compraron más de 9 millones de pesos. Se compró un edificio en Juárez y Corona que costó 29 millones de pesos. Se dice que le metieron 53 millones de pesos en adaptarlo. Yo no sé dónde, porque un elevador que compraron ahí está tirado porque no sirve. Y estas cosas yo las he estado denunciando. Si yo tuviera algo, les aseguro que ya me lo hubieran sacado. Porque decía Manuel Cloutier, alguien del cual yo admiro muchísimo, decía, para tener lengua larga hay que tener cola corta. Si yo quiero denunciar, pues tengo que saber que nadie me puede denunciar a mí. Y en eso les puedo decir que mis hijos, que son los que me van a juzgar, principalmente, jamás tendrán un reproche de nadie. Y por eso hoy estoy involucrado en el Congreso en hacer reformas en la Ley de Participación Ciudadana. Yo tengo la absoluta convicción, porque fui presidente de la Junta de Colonos, como es el presidente que está aquí de ustedes, donde es el puesto más injusto. Van al ayuntamiento, tocan puertas, les dicen, esta bodega hemos pedido más de 10 veces, cuando yo fui regidor, que se los regresaran
para los eventos de personas de la tercera edad que aquí se organizaban, y no ha sido factible, y no sé qué tengan, pero creo que no tienen muchas cosas de utilidad. Y estoy seguro que el presidente de la Junta de Colonos ha ido a hacer peticiones del problema de inseguridad pública, de que vengan a cortar el pasto, de que haya calles sin problemas, y llega allá, y si acaso lo recibe el director de Participación Ciudadana, hasta ahí, porque yo creo que si tocaran o tocó el presidente la puerta del presidente municipal, no tuvo tiempo, lo canalizó por otro lado. Pero regresa uno de presidente a las colonias y creen que los presidentes lo único que hacen es rascarse la panza. Y créanmelo, es el trabajo más injusto. Y yo estoy promoviendo una ley de participación ciudadana donde del recurso que pagamos del impuesto predial, un porcentaje se les entrega a las juntas de colonia. ¿Con qué objeto? Cuando menos para que los balizamientos, los apoyos a áreas verdes, el alumbrado público en aspectos pequeños o rampas para personas de la tercera edad los puedan hacer No, claro. No, pero además por ley no les pueden dar todavía. O sea, ellos lo más que puedes hacer es petición de que vengan a cortarte árboles y ni vienen. Claro. No hay gente que quiera venir porque no es presupuesto. O sea, ahí tienen las motosierras, tienen el equipo. ¿Sí? Y en estas épocas es menos porque es cuando más problemas tienen. Pero yo estoy buscando también que esa ley de participación ciudadana que le dé recursos a las juntas, también les dé poder, y me refiero a esto, que ningún negocio se pueda poner en la zona si no lleva el consenso de los ciudadanos, que no se den licencias municipales simple y sencillamente porque es mi cuate y pueda poner una cantina en la esquina, aunque los planes parciales establezcan que no se debe de hacer, o que los planes parciales definan que una gasolinera o un lugar de venta de licor tenga que estar a tantos metros de distancia. Si es mi cuate le doy el permiso, principalmente cuando ya se van a acabar los últimos 6 meses que se terminan los ayuntamientos. Entonces, ese poder quiero dejarlo implícito en la ley de participación ciudadana. Pero no quisiera, yo les he entregado un periódico y quienes nos han ayudado con darnos sus celulares o su correo electrónico, a partir de esta semana les aseguro van a recibir un informe de lo que hago cada semana. Creo que lo más importante y que lo que más nos ayuda a mí y el equipo de trabajo, que gracias a ellos hago estos eventos. Yo nomás vengo y estoy y hablo y platico y les explico, pero quienes me ayudan a montar todo esto para poder tener este contacto, pues es un equipo de trabajo que, entre paréntesis, no gana sueldo, lo hacen voluntariamente para venirnos a acompañar, a estar con ustedes, y que creo que la parte más importante es cuál es la problemática que ustedes tienen y que yo soy obligado a escuchar para dejarlo plasmado, y el lunes esté mandando cartas a quienes se vean involucrados para que tomen las acciones correspondientes. Así que les agradezco mucho que me dieran la oportunidad de haberles expresado, y les pediría si pudiéramos entrar a esa